Hola, buen día. Gracias por conectarse. Mi nombre es Verónica Badajoz, soy licenciada en Fonoaudiología, perteneciente al servicio de Fonoaudiología del CEPSI, y en esta oportunidad, hemos armado este taller para relacionar un poco lo que es la alimentación y la nutrición, de la mano de lo que va a ser el control de la postura, y algunos indicadores también desde el cuerpo. Y hemos armado este taller con la licenciada Florencia Prados. Buen día, mi nombre es Florencia Prados, pertenezco al servicio de nutrición de aquí del hospital, y bueno, esperemos que les guste lo que hemos preparado. Bien, si tienen alguna consulta, vamos a ir leyendo el chat en la medida en la que se pueda. Vamos a dejar grabada el taller para después poderlo compartir. Lo va a compartir seguramente el hospital. Si quieren las preguntas pueden ir por escrito, las vamos resolviendo a medida que vaya avanzando el taller. Voy a empezar hablando yo desde mi área. Sí. Como el taller estaba orientado a papás, había pensado antes que nada, presentarme, contarles que soy fonoaudióloga y contarles un poquito de qué se trata la fonoaudiología, qué áreas abarca, cuál es la incumbencia para poder introducirnos en el tema de la alimentación, ¿sí? Es una ciencia de la salud que va a trabajar sobre la prevención, la evaluación y la intervención de todos los trastornos que estén relacionados con la comunicación humana, ¿sí? La voz, la audición, el habla, el lenguaje y la comunicación en un grupo, y todo lo que son las funciones de la estomatología y las funciones orofaciales, que son las que están íntimamente relacionadas con la alimentación. El fonoaudiólogo tiene incumbencia en esta área que es igual de importante que las demás, ¿sí? Entonces, volveme la una, puede ser. Ahí. ¿Qué entendemos por alimentación? ¿Sí? La alimentación es una acción de todos los seres vivos que requiere y tiene como fin el sacar nutrientes de los alimentos y la energía para que el funcionamiento del organismo ocurra de manera normal en una persona. Lo vamos a diferenciar de la nutrición, porque la nutrición va a ir más allá del acto alimentario, ¿sí? La nutrición tiene que ver más con lo que son los procesos digestivos y metabólicos, es llevar los nutrientes a las células y así los órganos van a poder cumplir cada una su función dentro del organismo. La alimentación es un proceso más complejo porque está íntimamente relacionado con el acto de comer y va a empezar mucho antes con lo que sea preparación de los alimentos, su posterior incorporación y cómo los alimentos adentro de la boca se van a procesar para dar inicio a la deglución y poder llevar el alimento a través del esófago al estómago. La alimentación y este acto de comer tiene mucha incidencia porque hay muchísimos factores que no tienen que ver exclusivamente con poner un alimento adentro de la boca y tragarlo. Tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la situación en donde está principalmente el niño, que es lo que nos reúne hoy. Entonces, necesitamos darle una preparación a esta alimentación desde varios aspectos, ¿sí? Desde lo social, desde lo emocional, desde lo afectivo. Y por ello vamos a empezar hablando de cómo es la alimentación en los lactantes y en los niños. La alimentación en los lactantes va a ser siempre a partir de una condición refleja. Comienza con la succión, con el reflejo de succión. Previamente hay otros reflejos orales que también están presentes y que son los que nos van a permitir la supervivencia. El reflejo de búsqueda, el reflejo de lengua. El bebé, cuando uno le acerca el alimento, va a salir a buscarlo, ¿sí? Puede ser el pecho materno, puede ser una tetina, ¿sí? Esta función es vital y solamente refleja los primeros meses, ¿sí? ¿En qué consiste esa succión? Son movimientos rítmicos que va a ir realizando la lengua y la boca para que el bebé pueda tomar de la tetina o del pecho materno el alimento. Pero también es una función
que nos va a acompañar en la exploración del ambiente. A veces es no nutritiva, cuando pueden succionarse los dedos o la mano o algún chupete, y también va a llevar al niño a calmarse, a autorregular, ¿sí? Cuando hay llanto, cuando hay molestia, cuando hay inseguridad, la succión, además de permitir la alimentación, permite la autorregulación. ¿Cómo pasa con esto? Ahí está. ¿Por qué es importante la succión y todas las funciones del complejo estomatognático? Porque va a utilizar los mismos órganos que después nosotros vamos a necesitar para el desarrollo del lenguaje hablado, ¿sí? Para la fonoarticulación. La succión es una de ellas, conjunto con la succión, con la deglución y con la masticación, van a compartir los mismos órganos que necesitamos para el desarrollo del lenguaje hablado, ¿sí? Para el habla, para la producción. En la succión intervienen la lengua, como decíamos anteriormente, los labios, las mejillas, el paladar y la mandíbula. Todos ellos actúan conjuntamente con movimientos que están coordinados y que luego esa ejercitación, a partir de la succión y las demás funciones, nos van a llevar a un correcto uso de estas estructuras para la producción fonemática, ¿sí? ¿Qué posturas sugerimos al momento de la succión? Ahí tienen varias imágenes, ¿sí? De distintos tipos de alimentación. Hay succión de pecho y hay succión de biberón. Siempre la consigna va a ser, y lo pueden ver en las 4 imágenes, que haya contacto, ¿sí? Contacto visual, para fortalecer el vínculo con la persona que está alimentando, en el caso de la mamá y en el caso de cualquier cuidador, ¿sí? Es igual de importante la alimentación que fomentar el vínculo con la persona que está alimentando. ¿Qué posición es la óptima al momento de la succión? Como pueden ver en el dibujo, no en las fotos, necesitamos que la cabeza esté recta, en línea recta con el cuerpo, que mire hacia el pecho, que la nariz esté de frente al pezón y que el mentón toque el pecho de la mamá, ¿sí? Es la mayor aproximación con los labios vertidos, o sea, los labios hacia afuera, que la boca esté bien abierta y que pueda tomar casi la aureola en su totalidad. Nosotros generalmente lo que le sugerimos a la mamá, sobre todo cuando inicia los procesos de alimentación de la succión, es que el bebé esté panza con panza. En el momento en que la mamá puede girar el bebé panza con panza, la cabeza se queda alineada de la manera correcta y con un buen agarre del pezón nos aseguramos que esa succión sea óptima y además que después no lastimen el pecho de la mamá, que no haya derrames, que no haya escapes, para poder coordinar esa succión con la deglución y que no haya ninguna dificultad. En el caso de las imágenes pueden ver que siempre hay contacto visual, ¿sí? Y tanto las tetinas como el pecho, el agarre tiene que ser similar, ¿sí? Siempre tratando de que los labios queden vertidos para una mejor toma. Bueno, van a pasar los meses, la alimentación va a comenzar a dejar de ser exclusiva de la succión y vamos a empezar a estimular el proceso de masticación, que tiene una función previa de mascación. ¿Qué es la masticación? Esta función digestiva que va, tanto en el hombre como en los animales, triturar el alimento en la boca, junto con la saliva, formar el bolo alimenticio y comenzar el proceso de digestión. Esta masticación está a cargo de los dientes, de los molares, con colaboración de un movimiento particular de la lengua para poder armar el bolo alimenticio. No puede ser antes de determinado tiempo porque las funciones y las estructuras de la boca de un bebé no están preparadas. Por eso la licenciada Prados nos va a hablar del momento exacto en donde nosotros tenemos que cambiar la consistencia de la alimentación, ¿sí? No se puede antes y no se puede después. Todo esto es relacionado en función a lo que el niño puede de acuerdo a sus estructuras. Tanto para la succión como para la deglución, nosotros tenemos que tener una coordinación de lo que va a hacer la deglución, el traspaso del alimento por faringe y esófago y el bolo alimenticio. ¿Vamos a cambiar el pañal? El estómago, ¿sí?
esas estructuras que habíamos... Vamos al círculo de pañal. Porque este pañal no me va a gustar. Los que tengan los micrófonos abiertos, si pueden desactivarlos. Desactivar los micrófonos. Listo, así seguimos. Bueno, esa succión y esa masticación van a ir siempre de la mano de los procesos de deglución. Como decíamos anteriormente, trasladar desde la boca el alimento hacia el esófago para que vaya al estómago. La deglución, que tiene 4 fases, va a tener 2 que van a ser voluntarias, en donde nosotros decidimos si queremos tragar o no, y 2 que van a ser involuntarias, que tienen que ver con un sistema a nivel reflejo inconsciente, en donde ya el alimento va a pasar del esófago al estómago por movimientos peristálticos después de que se desencadene en la boca la deglución. No es importante que conozcamos tanto estas fases, sí saber que al ser voluntarias las 2 primeras, al ser conscientes, ¿sí? Son las que tienen que estar en óptimas condiciones para que esa deglución sea efectiva y sea eficaz, ¿sí? Ese alimento que ha entrado por succión o por masticación, tengo que tener la intención de tragarlo para que pueda ser seguro. Bien. Para poder desarrollar estas habilidades de alimentación, cualquier bebé tiene que tener la coordinación entre su crecimiento ponderal, su experiencia relacionada a la alimentación, a los alimentos, y la maduración neurológica suficiente. Es decir, algunas pautas de su desarrollo de su neurodesarrollo, de su desarrollo motor, que tienen que estar acordes a la edad y al tipo de alimento que va a consumir, ¿sí? Ahora lo que les voy a mostrar es, voy a ir ahí, de acuerdo a la edad, a los meses, qué tipo de alimento puede consumir y qué habilidades tiene que tener desarrolladas a nivel tanto motor oral como del cuerpo en general, ¿sí? Entre los 0 y los 4 meses, el único alimento viable es de consistencia líquida. ¿Qué necesitamos que el bebé tenga? Un buen reflejo de succión, con búsqueda, un buen reflejo de deglución, en algunos casos el reflejo de lengua, que es cuando la lengua sale a buscar el alimento, todos estos coordinados además con la respiración. ¿Qué necesitamos que el bebé haya desarrollado? Un control cefálico. Los primeros 3 meses todavía no está adquirido, es la mamá la que va a hacer el sostén, y conforme van avanzando los meses y su desarrollo neuromotor, el bebé va adquiriendo ese control cefálico y esa alineación que necesita de su cabeza y de su cuello para una deglución eficaz. A medida que van avanzando los meses, hacia los 6 meses, podemos incorporar el puré, que la licenciada Prado nos va a hablar cómo son esas consistencias que tenemos que poder ir adquiriendo y incorporando paulatinamente, y en donde el bebé empieza a succionar con un poquito más de fuerza y comienzan algunos movimientos laterales de lengua, lo que permite sacar el alimento de la cuchara, poder hacer un barrido con los labios y empezar a esbozar lo que en algún momento va a ser la masticación, ¿sí? ¿Qué necesitamos tener? Un bebé que pueda quedarse sentado, que pueda llevar las manos a la línea media, que pueda llevarse las manos a la boca y que su cabeza siempre esté alineada cuello y tronco, ¿sí? Hacia los 9 meses, ese puré, esa papilla que había iniciado, empieza a transformarse en un alimento blando masticable. Cambia la consistencia, no podemos seguir dándole esa papilla que la procesamos. Puede ser un puré texturado con el tenedor, siempre con alimentos blandos y bien cocidos. ¿Qué necesita el bebé? Poder llevar solo el alimento a la boca, ¿sí? Poder manejar la pinza, poder intentar agarrar una cuchara o agarrar el alimento con los dedos y siempre mantenerse en línea recta, ¿sí? Bien sentado. Puede empezar el mascado, que es lo que le decía, que es el proceso anterior a la masticación, porque es un movimiento vertical de apertura y cierre de la boca, y algunos movimientos de lengua laterales que todavía no son los necesarios para la masticación. Entre los 9 y los 12 meses, sí, el bebé comienza a masticar. Entonces podemos incorporar lo que llamamos puré
texturado, puré con grumo, el picado bien pequeñito o desmenuzado, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de qué alimentos podemos incorporar en este tipo de consistencias. Aquí lo único que estamos viendo son las consistencias. ¿Qué sabe hacer el bebé entre los 9 y los 12 meses? Ya puede agarrar un vaso con las 2 manos o una taza, puede tomar del pico, y puede empezar lo que es la sorbición, ¿sí? Y hacia los 12 y 18 meses ya va a conocer todas las texturas. Va a tomar líquido espeso, va a poder pasar por las distintas consistencias, va a empezar a elegir qué alimentos le gustan y qué no, y con esos movimientos laterales de lengua y este inicio de masticación, va a poder comenzar a masticar estos alimentos que le llamamos masticables. Son pequeños trozos, pero que al momento de la masticación se desintegran en la boca, ¿sí? Todavía no hablamos de pedazos de carne ni de pollo, sí en pequeñas porciones de triturado, digamos, ¿sí? Ya después de los 18 meses, saben agarrar solo con la mano el alimento, pueden hacer los movimientos rotatorios de la masticación, entonces forman bien el bolo, y bueno, y después de los 24 meses la alimentación ya es similar a la nuestra, ¿sí? No derraman, pueden tomar bien de un vaso del borde, no necesitan sorbete, no necesitan vaso con piquito, incluso comienzan a usar también el tenedor de manera correcta y no como cuchara. Ay, para el otro lado, Cari, ¿cómo vuelve? A ver. Sí. No, ahí, otro. Entonces, ahí. ¿Cómo vamos a preparar a los chicos para la alimentación? Antes que nada, al momento de la alimentación, el niño tiene que estar en estado de alerta. Tiene que estar despierto, tiene que estar motivado. Generalmente lo que le sugerimos a los papás cuando hay algunos indicios de rechazo de la alimentación o de selectividad, es que comencemos el proceso de alimentación desde el momento de la preparación del alimento. Cerca de la cocina, que perciba los olores, que se vaya aclimatando con lo que después va a ser el momento propio de la alimentación, ¿sí? En estado de alerta, un niño que está somnoliento, que está cansado o que está mal dormido, no va a estar en óptimas condiciones para comer, ¿sí? Asegurarnos que la cabeza y los miembros estén en la línea media y que la cabeza esté alineada, aun si todavía no hay control cefálico, nosotros la cabeza tiene que estar alineada con apoyo, cabeza, cuello y tronco, ¿sí? Para asegurarnos que la deglución sea segura, ¿sí? Que no haya riesgos de ahogos o de aspiraciones o de algo, o de algún trastorno deglutorio, ¿sí? Entonces, lo ideal es que cuando tengan control cefálico, estén a 90 grados y con apoyo de los pies a la hora de comer. Preparar la zona oral y perioral quiere decir que si hay alguna cuestión sensorial o de rechazo del alimento, podamos prepararlos previamente, ¿sí? Generalmente usando diferentes texturas o diferentes temperaturas, ir anticipando al niño de lo que va a comer, ¿sí? Lo ideal es dejar que los chicos toquen el alimento desde muy temprana edad. Nosotros nos vamos a asegurar la porción diaria de alimento y aparte vamos a preparar el mismo alimento para que el niño pueda manipularlo, ¿sí? Yo siempre les aconsejo a los papás, los visten con ropita que no importa que se ensucie, los preparamos para comer, los dejamos tocar el alimento, buscamos que ese alimento que tocan lleven a la boca. No va a ser una ingesta, no nos va a asegurar la cantidad de comida, pero sí lo va a preparar, ¿sí? La misma textura que va a sentir adentro de la boca la debería sentir en las mejillas, la debería sentir en las manos, porque va a ser la misma temperatura, porque es la misma textura, y eso los va preparando, ¿sí? Ir haciendo una progresión de esta selección de alimentos que sea progresiva, ¿sí? Y vamos a ir usando los utensilios en la medida en que el niño pueda. No le vamos a dar un tenedor apenas nos sentamos a comer la papilla, ni tampoco la cuchara. Sí para la manipulación, pero no para que se alimenten solos, ¿sí? Bien. Ay, ¿cómo vuelvo? Se va. Ahí estamos. Bueno, si puedes al cuadrito, volvemos. Ajá.
A ver, me estoy igual. ¿Qué necesitamos? Una buena higiene oral, luego de cada alimentación. ¿Otro? No. No, para el otro lado me parece. Ay, no, parece lo. Un ambiente tranquilo y calmo a la hora de alimentarlos, pero no aislados, ¿sí? No sé si logran hacer la diferencia. Sin estímulos externos, no necesitamos tener la radio prendida, la tele prendida, o gente que entra y sale todo el tiempo. Generalmente cuando alimentamos a un bebé y cuando pasamos a la alimentación complementaria, las mamás elegimos darles de comer solitos para estar tranquilos, ¿sí? O antes de que coma la familia. Está perfecto, pero no lo aislamos. Si el bebé va a comer solo a las 11:30, a la 1 se vuelve a sentar a la mesa con la familia y vuelve a compartir los olores, los sabores, las texturas de lo mismo que ha comido o de lo que va a comer la familia, ¿sí? No lo aislamos, porque la alimentación es una cuestión social, ¿sí? Y si nosotros no mostramos con el ejemplo, nos va a costar mucho la incorporación de alimentos nuevos, o de consistencias nuevas, o de sabores nuevos. Si yo no le doy el ejemplo al niño de lo que hay que comer, me va a costar mucho. No puedo obligarlo a comer brócoli si la familia no come, por ejemplo, ¿sí? O lo voy a tener solo alimentándose a las 11 de la mañana y después cuando todo el resto de la familia come, el niño está durmiendo a la siesta. No lo aislamos, pero sí el ambiente tiene que ser calmo y tranquilo, ¿sí? Adecuamos la postura, habíamos dicho que no alimentamos cuando tenían sueño, que esté bien sentado, que estén los pies apoyados. No necesitamos que el niño reconozca las temperaturas, pero no extremas, ¿sí? En un primer momento vamos a jugar entre el frío, el caliente y el tibio, pero sin irnos a los extremos, ¿sí? Si vemos que el niño tose o que se ahoga, no seguimos ofreciendo el alimento, evitamos los alimentos secos y estimulamos siempre los 4 sabores, ¿sí? No necesariamente le vamos a dar de tomar café, no es un alimento que esté permitido, pero sí lo vamos a aproximar con el olor y con el sabor al reconocimiento de esos sabores, ¿sí? Lo ideal es la presentación del alimento de frente. El cuidador o la mamá o quien vaya a dar de comer se tiene que sentar de frente, tiene que haber contacto visual. Bien. ¿Cómo vamos a elegir los utensilios? Algunas de esas imágenes son para mostrarles lo que sí y lo que no. Al momento de la sorbición podemos usar sorbetes o vasitos con sorbetes. Lo ideal es que sean cortitos para que el trayecto del líquido, al ser el trayecto largo, nosotros estamos requiriendo mucha fuerza al niño para la succión, entonces lo ideal es que sean cortos, ¿sí? Se pueden usar las bombillas de todo tipo, los sorbetes de todo tipo. Mientras más grande es el orificio del sorbete, más fuerza hay que hacer para la sorbición, entonces eso también hay que controlar si el bebé está en condiciones, ¿sí? Y luego hay cucharas y tenedores que están con algunos adaptadores, porque según la edad en la que nosotros le presentemos el utensilio, la prensión y la pinza va a modificar. Una cuchara plana va a ser de difícil agarre, ¿sí? Entonces por ahí se pueden hacer modificaciones, utilizando cosas que tenemos en la casa para que el agarre, la prensa sea más cómoda para ellos. Y la primera imagen es la que nos muestra más o menos las cantidades. ¿Qué tipo de cuchara vamos a usar en función de la cantidad? Vean nomás. Bueno, ahora, eso va a ser en cuanto a la elección de los elementos para darles de comer. Esta es una pequeña imagen para mostrarles cómo van a ser las consistencias cuando comenzamos. Hay una consistencia que se llama néctar, que es como un líquido espesado, más o menos como el yogur bebible. Hay otro tipo de consistencia que es la consistencia de la miel, cuando es líquido pero cae con peso, y después la consistencia pudding, que es como un líquido más espesado, como si hubiéramos a un yogur firme lo hubiéramos mezclado, ¿sí? Demora en caer de la cuchara. Esas 3 consistencias son con las que podemos iniciar la alimentación complementaria a las papillas.
Bueno, en esa imagen lo que les quiero compartir son los diferentes tipos de consistencias que nosotros podemos vamos a ir incorporando paulatinamente, el líquido propiamente como la leche y como el agua, un líquido espesado como el yogur bebible, el flan o el yogur firme, que son la consistencia pudding, que en realidad es firme al momento de la toma de la cuchara, pero una vez que están en el alimento en la boca, se desintegra muy fácilmente, ¿sí? No necesita el niño hacer, es como si estuviera tragando líquido, no necesita hacer ningún movimiento complementario, lo traga con facilidad. Y luego, el inicio de la alimentación complementaria va a ser siempre con una papilla procesada, como la primera imagen, para ir paulatinamente avanzando hacia las imágenes siguientes de un puré texturado y de un picado, un desmenuzado pequeño. Bueno, y esta imagen es más o menos como para hacer un cierre de lo que habíamos hablado entre el reconocimiento de la textura, de las temperaturas y de los sabores, ¿sí? Podemos variar la temperatura de frío a caliente, siempre pasando por el tibio. Tenemos que hacer la incorporación de los 4 sabores, ¿sí? No con función nutricional, ¿sí? Yo siempre les aclaro eso a los papás. No les vamos a dar sal, ¿sí? Pero sí podemos incorporar el sabor salado, pequeñas dosis. Cuando trabajamos con los chicos que tienen rechazo a la alimentación, a veces se puede poner un poquito de sal al agua y trabajar solo con agua con sal, ¿sí? Ahí es cuando hablamos cuando hay algún trastorno de la alimentación o algún trastorno relacionado con la selectividad de los alimentos, ¿sí? O con el rechazo de los alimentos. Pero sí desde tempranas edades comenzar con el reconocimiento de los sabores, porque si no, persisten en un solo tipo de sabor, persisten en un solo tipo de consistencia y después se nos dificulta la transición, ¿sí? No tengan miedo de probar coloración y sabor, ¿sí? Es la única manera que vamos a poder tener después una alimentación completa y variada, ¿sí? Al taller inicialmente también le habíamos puesto taller de alimentación, postura y juego, porque todo esto que nosotros vayamos incorporando con nuestros chicos en la alimentación tiene que ir de la mano del juego, tiene que ser con motivación. Habíamos dicho que es un acto social, el niño tiene que tener ganas de comer y tiene que estar predispuesto a probar cosas nuevas. Entonces, tenemos que usar el juego como herramienta para que esto suceda, ¿sí? Van a ver que hay infinidad de cosas en internet para, por ejemplo, armar caritas con los alimentos, hacer formas o al mismo alimento presentarlo de manera lúdica, ¿sí? Para mí lo ideal es que el niño manipule el alimento, puede estar presentado de manera lúdica, pero lo ideal es que lo manipule, ¿sí? Y que el adulto o el quien vaya a alimentarlo tenga una actitud de social antes que la función de nutrición, digamos, porque si no el niño comienza con rechazos y con selectividad a la hora de comer. Algunas posturas que yo sugiero para la alimentación, bueno, hay algunos colegas que están conectadas, que tienen muchísimo más conocimiento, pero en todas la imagen es recurrente. El niño, la presentación del alimento es de frente, el niño está bien sentado, las manos pueden ir a la línea media, las manos manipulan el alimento, reconocen primero a través del tacto lo que después va a ir a la boca. Imagínense que incluso al adulto le cuesta, un ejemplo, por ir al dentista, que es algo tan invasivo en nuestra boca, que el alimento llegue de la nada, que aparezca desde un plano donde el niño no está viendo, a la boca directo. Lo que tenemos que lograr es que el niño vea que ese alimento está llegando, que lo reconozca primero por el olfato, que tenga la intención de tocar lo que va a comer, y después la presentación, ¿sí? Hay 2 imágenes donde se ve claramente que el niño está tocando el alimento. Siempre está mirando a la persona que alimenta, al cuidador, a su mamá, ¿sí? Sentado, bueno, los pies apoyados, y después hay un dibujito en donde si el bebé todavía tiene tamaño para que lo podamos tener en las piernas, también en posición de caballito mirando a la mamá, ¿sí? Para que pueda tener la cuestión social y vincular, y además el reconocimiento del alimento previo al ingreso a la boca.
Bueno, esto es lo que consideramos como preparación, ¿sí? Para alimentarse, siguiendo los pasos naturales que van a llevar desde lo líquido al paso de la alimentación complementaria, que es lo que nos va a hablar ahora la licenciada Prados. Si alguien tiene alguna pregunta. Buen día. Bueno, les comentamos que, bueno, por unas cuestiones técnicas vamos a tener que reprogramar lo que es la parte de alimentación. Lo vamos a reprogramar para el viernes 3 a las 10. A las 10 de la mañana. Vamos a estar haciendo la difusión para que, bueno, los que puedan se van a volver a conectar y en ese día vamos a responder todas las preguntas, tanto las que nos han hecho hoy como las que van a hacer ese día. No sé si nos escuchan. A ver. Sí. Bien. Si algunas preguntas, si tenemos tiempo para hacer algunas preguntas ahora. Bueno, Bueno, lo ideal hubiera sido que podamos concluir con la incorporación de la alimentación complementaria, porque es lo que nos iba a dar toda la información necesaria, sobre todo para los papás que están por iniciar la alimentación complementaria, pero bueno, lo dejamos para el próximo encuentro. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Alguien necesita que activemos el micrófono o lo puede escribir por el chat? Muy claro para los papás. Vamos a leer el chat. Esta charla va a quedar grabada y la charla de la nutricionista también va a quedar grabada. Graben la charla, apaguen el micrófono. Ahí me parece que ya en el chat pueden dejarnos, pero no. Abajo me parece que hay los nuevos mensajes. Si no podemos participar, puede verse la clase. Sí, vamos a dejar grabada esta y el próximo taller también de alimentación complementaria, lo dejamos grabado, eso se va a subir seguramente a las redes, lo vamos a compartir, Cari. Sí, en la página del hospital y bueno, después en el canal de YouTube. En el canal de YouTube del CEPSI, en la página del hospital. Bien. Al que no pueda conectarse el próximo encuentro. Alguien que desee hacer alguna pregunta ahora en vivo, tenemos los micrófonos, pueden activarlos y las licenciadas están aquí si les pueden contestar. Si alguien se anima a hacer algún comentario, pregunta o alguna duda que les haya quedado de la presentación. Bueno, gracias por conectarse. Aquí estamos a su disposición, lo que necesiten. Verito, sí, podemos programar un próximo encuentro con Vero, Badajoz. Sí. ¿Cómo te va, colega? Hola, Nela. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, por ahí para que tengan en cuenta los papás, ¿cuándo tienen que tener como signos de alarma para consultar, digamos, respecto a esto de que tal vez sus niñitos no demoran mucho tiempo en aceptar, digamos, el cambio de consistencia en la alimentación, o por estas posibles dificultades tal vez en lo que es la parte propioceptiva? Bien. O de hipersensibilidad oral. Bien, nosotros, ¿qué indicadores solemos tener en cuenta? Hay que diferenciar clínicamente cuando el trastorno es propio de la deglución de la alimentación y cuando es un trastorno sensorial selectivo, ¿sí? Porque muchas veces los signos que muestra el niño pueden ser similares, ¿sí? Por dar un ejemplo,
Hay niños que pueden presentar a la hora de la deglución un reflejo de arcadas muy marcado, o incluso vómito, seguido de un vómito, o reflujo, y podemos estar pensando que la deglución escarcelar en realidad la parte sensorial genera un rechazo y el niño intenta devolver el alimento porque no lo puede tragar, porque no está aceptando el sabor, la consistencia, la textura, la temperatura. Entonces, lo primero sería poder diferenciar si es algo exclusivo de la deglución, un trastorno de la función, o si tiene que ver con algo sensorial, ¿sí? Lo ideal es que cada incorporación de alimento nuevo que genere rechazo se lo pruebe al menos 20 veces para que nosotros podamos decir es una versión sensorial, es un rechazo al alimento, es una cuestión netamente sensorial, ¿sí? Pero primero poder diferenciar si es un trastorno relacionado con el proceso de la deglución o es un trastorno sensorial. Algunos indicadores que solemos dar es trabajar, como les decía anteriormente, desde lo más externo a lo más cercano a la boca, ¿sí? Desde lo más distal a lo proximal. Lo dejo al niño que toque el alimento, que lo reconozca, que pueda olerlo, que decida llevárselo a la boca o no. Eso también es lo que íbamos a hablar con Flor, esto de que el niño manipule y lleve solo los alimentos. No podemos obligarlo a reconocer el alimento de la nada. Tenemos que empezar desde lo táctil, desde lo olfativo, desde los otros sentidos para que el reconocimiento del gusto tenga mejor resultado, ¿sí? Entonces, no dejar de insistir con los alimentos nuevos, o sea, si una vez el niño ha rechazado la selga, no es que la guardo en el cajón y nunca más hacerlo. Para que yo pueda asegurar que el rechazo y la aversión es comprobada desde lo sensorial, tiene que ser al menos 20 veces consecutivas, ¿sí? Entonces, lo ideal es que no dejemos nunca de insistir con los alimentos nuevos, y del mismo alimento, si una consistencia no ha funcionado, probar con otro, ¿sí? Con incorporación paulatina. Voy a dar un ejemplo. El niño no quiere comer brócoli, no le gusta el brócoli. Bueno, no, le puedo dar el arbolito entero para que lo toque, para que lo desintegre, y te lo puedo hacer en puré con una proporción más grande de papa, ¿sí? Entonces pongo mucha papa y poquito brócoli, y a la próxima pongo mitad y mitad, y a la tercera vez intento más brócoli que papa, y así trato de incorporar el nuevo sabor. Previamente, desde lo táctil y desde lo olfativo. Si el brócoli, que es un elemento así como bien fuerte, lo puedo trabajar desde la cocción, que tiene un olor fuerte. Más o menos por ahí. Vero, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la próxima.